Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas No, noches, yo, profe. profe. ¿Qué tal, Hola, bro? profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hay algo que me da curiosidad. Hay algunos que en el chat envían su nombre con su número de cédula. ¿Por qué sería eso? No, lo que pasa, profe, es que en la clase de algorítmica suele pedir eso el profesor y me confundo a veces y por eso envío también a Ah, ya, entrar a esta cosa. ya. No, que yo tengo una extensión que registra la hora que ustedes se conectan y la hora que se desconectan. O sea, llama a la lista, o toma lista, mejor dicho, toma lista automáticamente. Seguro el profe de algorítmica no usa esa metodología, digo yo. Algorítmica uno es. Sí, profe. Ah, ya. No digo que está mal, está perfecto. Si no me daba curiosidad nomás ver así los nombres con los números de cédula de repente ahí en el chat. Y capaz hace eso para que haya algo de interacción, para Y que se despierte por lo menos la gente. sí, realmente. Bien. Hoy es nuestra cuarta clase en la que iniciamos la unidad 2, en la que estaremos desarrollando el tema de hardware. Estoy seguro que ya conocen mucho de hardware. Quien más, quien menos, ya habrá desarmado su computadora, puede identificar la placa madre, la fuente, la memoria, los discos, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? De hecho, profe, yo tuve que comprar un teclado nuevo porque desarmando mi notebook así, investigando, queriéndome hacer el pro mate el flex de mi teclado, entonces Sí, a tuve mí que me comprar pasó uno. también. Pasó algo similar. En mis inicios, cuando tuve mi primera notebook, quería saber qué había adentro y fundí mi teclado también. Bueno, pero para los efectos académicos estaremos dando un enfoque más teórico para una mejor comprensión de esos elementos. Esta unidad la desarrollaremos en dos clases. En la clase de hoy estaremos viendo el tema de unidades funcionales y la siguiente clase estaremos viendo almacenamiento secundario y dispositivos de entrada y salida. Voy a iniciar mi presentación. Como les estaba diciendo, hoy iniciamos la unidad 2. Hoy 14 de marzo va hasta el 26, que es la fecha de entrega del último trabajo de esta unidad y de esta etapa antes del primer parcial. ¿Saben cuándo es nuestro primer parcial? No miraron todavía el planeamiento. Yo tengo entendido que es el 1 de abril nuestro primer parcial. O sea, faltan prácticamente 15 días, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Bien, hoy vamos a ver el tema de unidades funcionales y en la ¿Hasta cuándo iría la clase, el desarrollo de la clase en ese caso? nosotros vamos a tener una última clase el próximo lunes en la que vamos a ver almacenamiento secundario y dispositivos de entrada y salida. Ahí van a hacer un pequeño foro sobre ese tema. Para esta semana también tienen un foro que hacer. Eh, Al final de la clase les voy a explicar qué hacer. Entonces, hoy sería nuestra penúltima clase. El lunes que viene sería nuestra última clase. Y después ya viene el primer parcial. Pero siempre vamos a estar comunicados por los canales
Está el grupo, los foros, el correo, sin problemas. Ya está disponible todos los materiales de la unidad 2. Ya pueden ir mirando a medida que van pasando los días. Traten de dedicarle una horita por lo menos a explorar los materiales, leer, todo eso, para que no les agarre de sorpresa, porque muy rápido pasa el tiempo y está acá a la vuelta nomás el examen. Bien. Unidad 1, hardware. Hoy veremos unidades funcionales. Antes vamos a hacer un poco de historia. ¿Alguien me puede decir o sabe quién fue John von Neumann? ¿O alguna vez escucharon este nombre? ¿O qué hizo esta persona? Nadie. Él fue John von Neumann. No, mentira. Sí, él fue, pero fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencia de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística y muchos otros campos. Se le considera uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Falleció relativamente muy joven, nació en 1903 y falleció en 1957. Prácticamente solo tenía 54 años. Pero el aporte que dejó fue muy grande. ¿Y qué hizo este matemático? Es uno de los responsables de sentar los pilares sobre los que se apoyan los computadores y del que salió el concepto de arquitectura de von Neumann. ¿Y en qué consiste la arquitectura de von Neumann? Esto fue lo que él diseñó, inclusive antes de tener la posibilidad de construir un hardware de esta manera. Con esta configuración, él había ideado esta arquitectura. Los distintos bloques funcionales que conforman una computadora, según dijo él, deben estar conectados entre sí. Es decir, no hay que modificar el hardware o su configuración a la hora de ejecutar un programa. Con esta idea de partida, la arquitectura constaba de los siguientes bloques funcionales: dispositivos de entrada, unidad de control, unidad aritmética lógica que conforman la CPU, una memoria y los dispositivos de salida. La unidad central de proceso es el núcleo central de la computadora y es el encargado de realizar las operaciones básicas y de gestionar el funcionamiento del resto de los componentes. Es decir, este es el cerebro de la computadora. La memoria, como todos sabemos, es el lugar en el que se almacenan tanto datos como instrucciones. Y los buses, el conexionado que permite la comunicación entre los distintos bloques. Los periféricos son los elementos que se encargan de tomar datos, por ejemplo, de un teclado, y mostrarlos en alguna salida, un monitor, o comunicarse con otro sistema. También es una salida. La definición formal dice: las computadoras son máquinas de arquitectura von Neumann cuando tanto los programas como los datos se almacenan en una memoria en común. Esto hace posible la ejecución de comandos de la misma forma que los datos.
Cada celda de memoria de la máquina se identifica con un número único llamado dirección. Todo esto después vamos a ver en detalle para que vayan fijando estos conocimientos. Esto es tema de examen. Va a haber preguntas sobre esto, así que máxima atención a todo lo que estamos viendo y traten de ir enlazando unos conceptos con los otros. Las diferentes partes de la información, los comandos y los datos tienen diferentes modos de uso, pero la estructura no se representa en memoria de manera codificada. Cada programa se ejecuta de forma secuencial que, en el caso de que no haya instrucciones especiales, comienza con la primera instrucción. Para cambiar esta secuencia se utiliza el comando de control de transferencia. Estos conceptos fueron asentados por John von Neumann. Ahora ya sabemos quién fue John von Neumann. Bien. Los objetivos de esta clase: definir hardware, identificar los componentes funcionales de un sistema de cómputo básico, describir las funciones de cada uno de los componentes funcionales del computador y conocer el hardware básico de un sistema de cómputos. El contenido de la unidad. Esto es lo que nos pide el programa de estudio que tenemos que desarrollar. Y vamos a hacer eso ahora. ¿Qué es hardware? Creo que la vez pasada ya en definiciones básicas ya habíamos hablado un poco de esto. A ver si podemos rememorar un poco. Quiero escucharle a ustedes también. A ver, Diego. Sí, profe. ¿Qué es hardware? Es la parte física, profe, es la que se puede tocar, por así decirlo, según yo entiendo. Es la parte de las placas, de lo que se puede ver en sí, Lo ya tangible. sea lo, lo tangible, ya sea en una CPU, ya sea la máquina que sea, ¿verdad? Exactamente. El hardware es toda parte física de un dispositivo o de un sistema informático. O sea, no necesariamente esto se limita a una computadora. Puede ser un teléfono, puede ser un Smart TV, puede ser la computadora que tiene el auto por dentro. Toda pieza física que forme parte de los aparatos electrónicos, tales como los cables, cadenas, piezas, llaves, son llamadas hardware. Cuando se habla de hardware, eso le estaba diciendo recién, no se está haciendo referencia solo a los componentes físicos de una computadora, sino de cualquier otro aparato como los teléfonos móviles, tabletas, cámaras de video, que también tienen un pequeño sistema operativo por dentro y tienen su hardware, o sea, tiene una parte tangible e intangible, o fotográfica, robots, etc. Características de la computadora. La computadora es un dispositivo electrónico, no hay que perder de vista eso, diseñado para procesar los datos que se ingresan mediante diferentes métodos y devolverlos transformados en información útil que el usuario necesita. Desde el punto de vista físico, una computadora es un dispositivo compuesto por diferentes circuitos electrónicos, todos ellos alojados en una caja o gabinete. Tenemos la mala costumbre, bueno, no es una mala costumbre, pero de llamarle CPU a esta parte de la computadora. ¿Sí o no? Sin embargo, la CPU es la unidad central de procesamiento que está dentro de este gabinete y forma una parte de lo que es todo el sistema de cómputo. Alojados en caja o gabinete, dice. En el caso de las notebooks, podríamos decir que esta es una cajita donde están todos los componentes adentro. Acá está el disco duro, la memoria, el teclado, todo integrado, encerrado en una caja usualmente de plástico. Componentes funcionales o unidades centrales. Un esquema general de un computador sencillo
se compone de los siguientes elementos o unidades funcionales, también se les conoce. Las unidades de entrada, las unidades de salida, la memoria interna, una memoria externa, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, y la unidad aritmética lógica y la unidad de control conforman lo que conocemos como CPU, como les estaba diciendo recién. Todo esto, estas dos unidades funcionales conforman la CPU. Estos componentes a su vez forman las conocidas como las partes o las unidades centrales. Como ya dijimos anteriormente, este diagrama corresponde a los primeros computadores, denominados computadores von Neumann, pero sigue siendo conceptualmente válido hoy día. La unidad de entrada es un dispositivo por el que se introduce en el computador los datos o instrucciones. En esta unidad se transforman las informaciones de entrada en señales eléctricas binarias. Un mismo computador puede tener distintas unidades de entrada. Acá incluimos uno solo por simplificar nuestro esquema. Convierte las señales en señales binarias de naturaleza eléctrica y envía a las unidades centrales. Unidades de entrada tenemos el teclado, el ratón, escáner de imágenes, lectora de tarjeta de crédito, en fin, hay muchísimo hoy día. La unidad de salida es un dispositivo por el que se obtienen los resultados de los programas ejecutados en el computador. La mayor parte de estas unidades, un computador suele tener varias de ellas, transforman las señales eléctricas binarias en información perceptible por el usuario. ¿Por qué digo perceptible? Porque tenemos que ver o escuchar o poder leer lo que estamos viendo en pantalla o lo que nos responde una impresora. Tenemos que entender el sonido que estamos escuchando, ya sea música, audio, etc. Todas esas son señales eléctricas que dentro de la computadora están siendo procesadas, salen por aquí, se vuelve a convertir en señal perceptible para que nosotros podamos entender qué es lo que nos está devolviendo la computadora. Ejemplo, unidad de salida, pantalla, impresora, un parlante, en fin. Memoria interna, estamos por acá ahora. Es la unidad donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones durante la ejecución de los programas. La memoria interna, también a veces denominada memoria central o memoria principal, actúa a una gran velocidad y está ligada directamente a las unidades más rápidas del computador, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Para que un programa se ejecute, debe estar almacenado, es decir, cargado, en la memoria principal. En las computadoras actuales, las memorias son circuitos electrónicos integrados o microchips. Y para que todas estas unidades funcionen sincronizadamente, están interconectadas por una serie de buses, que son los buses de datos e instrucciones. En un momento vamos a ver cómo los datos e instrucciones viajan por el mismo bus, y tenemos también el bus de estado y direcciones. Son los buses que llevan datos e instrucciones. Aquí se van las instrucciones, aquí se van los datos donde van a ser procesados.
Y estos son los buses que llevan las señales de estado y señales de control. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora vamos. Profe, Sí, los tipos de memoria vamos a ver más adelante. sí, vamos a ver más adelante. Ok. Profe, diferencia entre señal de estado y señal de control. Y una señal de control, por ejemplo, es para saber si es que un dato finalizó su proceso o no. Y la señal de estado es donde te comunica que ese dato fue rechazado, aceptado o lo que sea. Esa sería básicamente la diferencia entre una señal de control y una señal de estado. Gracias. Vamos a ver y analizar internamente un procesador. La unidad central de procesamiento, la CPU, es también denominado procesador. Interpreta y ejecuta instrucciones, realiza los procesos intercambiando datos con la memoria. Para hacer esto dispone de dos registros internos. Son los procesadores más, creo yo, los más conocidos, los procesadores Intel y AMD. No sé si alguien me puede decir otra marca. Luis, otra marca de procesador que vos conozcas. Y por lo menos si hablamos de computadora, la verdad que no manejo otra marca. Ana. Ahora sí, Sí, Luis, te escucho, discúlpame. no, que celulares, eso sí, vienen distintas marcas, ¿verdad? Que están los Snapdragon, no sé, o algo así. Ya. Pero de computadora no conozco otro. ¿Alguien más? Ana. Ninguno otro, profe. Ángel. Lo que Sí, Raúl. suelo escuchar procesadores Celeron. Creo que es Intel. Intel Esta- Celeron. Son Intel, sí. Creo que sí. Y también los Core i3, i5, i7, i9 También Intel. Son distintas familias. O, como se dice más técnicamente, generaciones. generaciones. Son distintas generaciones. Ahora creo que está Core, Intel Core i9. Creo que la 11ª generación, si no estoy equivocado. Ujú. Y he visto Ángel. que ya están, Sí. Raúl, discúlpame. ¿cómo es? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sobre qué estamos trabajando hoy día? ¿Cómo se llama? I7, después pasamos a 10. Y he Windows. visto que ya está. Windows. Esos son sistemas Que operativos. algunos ya están trabajando sobre Windows 7. 11 sí que ya ahora. Perdón, 11 Sí. quise decir. Sí. Esos son sistemas operativos. Ujú. Ángel, creo que vos te unís hoy por primera vez, si no estoy equivocado. No escucha Ángel, parece. Los registros. Un registro es una pequeña memoria diseñada para almacenar un dato, instrucción o dirección de memoria. Registro de dirección de memoria especifica la próxima dirección de memoria en donde se va a leer o escribir. Registro de datos de memoria, RM, contiene el dato a escribir en la memoria o recibe el dato leído de la memoria. Vamos a ver esto ahora mismo más
detalladamente. Vamos a mirar cómo funciona por dentro, ¿verdad? Esta es la memoria RAM. Estas son las direcciones de memoria. En realidad representan las direcciones de memoria, ya que no sabemos cómo estará fabricado por dentro, pero a modo educativo o didáctico representamos de esta manera una memoria RAM. En los libros también están representados de esta manera. Y esta columna representa lo que contienen esas direcciones de memoria. ¿A qué concepto les recuerda esta configuración? Profe, por las filas y columnas decís. Sí, o sea, acá tenemos dos conjuntos. Un conjunto que son las direcciones de memoria y otro conjunto que es el contenido de memoria. Representados en términos binarios. Números binarios. Sí, son números binarios, pero ¿a qué representa? Dimos un concepto, creo que en la primera clase o en la segunda clase, un concepto, ¿verdad? De que tenemos elementos en un conjunto que representan mediante otro conjunto de forma tal que cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo. ¿Lo recuerdan? Codificación. Exactamente. ¿Quién respondió eso? Aquí, profe. Enrique. Sí, señor. Dale. Excelente, Enrique. Codificación. Este es el concepto que habíamos dado en la primera clase. Esta es la representación de la unidad de control que vimos en el diagrama anterior. Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona. Dentro de la unidad de control está el contador de programa. ¿Qué hace el contador de programa? La definición dice que guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Eso dice la definición y eso hace realmente. Lo que hace un contador, dicho mal y pronto, se encarga de contar. Nada más. Habrán visto ya contador en algorítmica. 1 o no todavía. Sí. ¿Ya vieron? Ahora vamos a ver cómo funciona dentro del hardware de nuestra computadora. La unidad de control también cuenta con un registro de direcciones que contiene la dirección de memoria donde se quiere leer o escribir. Para este ejemplo es un registro de 4 bits. También cuenta con un registro de datos. Contiene el dato que la unidad de control lee de memoria o escribe en la memoria. En este caso, el registro de datos cuenta con 8 bits. El registro de instrucciones recibe la instrucción a decodificar del registro de datos para poder saber la operación que va a realizar la unidad aritmética lógica, ya sea una suma, resta, escribir en memoria, etcétera, que vamos a ir viendo en este ejemplo. Un controlador que decodifica la instrucción y envía las señales de control necesarias para su ejecución. Esta es la representación esquemática de la unidad aritmética lógica. Y les pregunto, ¿la unidad aritmética lógica y la unidad de control qué es?
Son partes de la unidad central de procesamiento, profesor. Excelente, Ángel. Sí. O CPU. Bien, vayamos viendo cada uno de los componentes internos de la unidad aritmético-lógica. Tenemos un registro temporal. También tiene 8 bits para este ejemplo. Contiene uno de los operandos de la instrucción a ejecutar. Si yo tengo una suma x más y, ¿cuáles serían los operandos? X. Sí, excelente. ¿Y el símbolo más qué sería entonces? El operador. Excelente. El operando. El más es el operando, x y son Las variables. x e y son los operandos y el más es el operador. Bien, sigamos. El registro acumulador contiene el otro operando y guarda el resultado de la operación. Y finalmente la calculadora, que como todos sabemos es la encargada de realizar la operación que se le indica. Luego están los buses de direcciones, que es un canal para la selección de la dirección de memoria donde leer o escribir. Otro tipo de bus es el de datos, que es el canal de conexión por donde circulan los datos e instrucciones, exclusivamente. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, puede ser una curiosidad. Sí, Siempre estamos hablando de computadoras de 8 bits, de 16, de 32, de 64 bits. sí. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién afecta esos datos cuando nos referimos a la computadora? Básicamente la velocidad de cálculo. Cuando hablamos de una computadora de 8 bits, hoy día ya no existen. Después pasamos a las de 16 bits. Hasta hoy día hay computadoras que son de 32 bits. Y actualmente ya se utilizan las computadoras de 64 bits. Básicamente hablamos de la velocidad de cálculo. Más o menos de una lectura que hice, lo que yo entendí es que son la cantidad digamos, de canales de conexión, digamos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, los canales En físicos paralelo, en por la paralelo cual se pueden por la ir. cual Sí, te escucho. y que en paralelo se puede transmitir esa cantidad de bits, Sí, digamos. sí, exactamente. O sea, antes los buses eran de 4 bits y solamente podían enviar 4 bits al mismo tiempo. Hoy día estamos a un nivel de enviar 64 bits al mismo tiempo y eso ocurre miles de millones de trillones de veces por segundo en los procesadores actuales. Vamos a hacer un Una programa. consulta. Sí, ¿Tendría alguna ventaja superar esa barrera de los 64 bits? ¿O ya sería eh, innecesario? y siempre yo me pregunté hasta qué punto em, y depende para qué vas a usar una computadora. Siempre dije hasta qué punto una computadora le podés poner, por ejemplo,
Mi computadora tiene 16 de RAM, es una i5 y es bastante rápida. Y tiene un disco duro de estado sólido y es bastante rápida. Y al decir rápida, ¿qué quiero decir? Yo hago un clic, abro un programa y se me abre ese programa. Le hago un cambio y enseguida me ejecuta ese cambio. O sea, ¿valdría la pena, por ejemplo, agregarle más memoria? Para mi caso. Probablemente para tu caso no, incluso va a ser ya imperceptible para vos Exactamente, exacto. tener una RAM de, qué sé yo, de 16 que, que le cambie por una 32 y ya no vas a Sí, percibir más la diferencia exactamente, por el uso que le estás dando. Pero exactamente. evidentemente hay otras aplicaciones que sí requieren de una velocidad mucho mayor. Sí, Entonces, yo creo que no existen límites para decir hasta 64 y nada más que eso. Es lo mismo que ocurre con los celulares, que hoy ya estamos en 5G, ¿verdad? Y ya se está hablando de 6G y cosas así. O sea sí. que avanzamos, no nos Hasta detenemos en el desarrollo de la tecnología. em, yo les cuento un caso en mi trabajo. Em, Teníamos un servidor que era una PC clon, ¿verdad? Y tenía su 16 GB de memoria, su disco duro y cumplía bastante bien su función. Luego hicimos un cambio grande y adquirimos un servidor HP, ya no una computadora de escritorio, un servidor que tiene 256 GB de RAM. Y por supuesto, esos 256 GB de RAM ya no vamos a utilizar, o sea, ya es imposible utilizar para una aplicación web solamente, o sea, medio, ya no tiene sentido hacer ese gasto. Pero, ¿qué pasa? Dentro de ese servidor tenemos virtualizado 10 servidores. Uno es nuestro servidor web, otro es nuestro servidor antivirus, otro es el servidor de base de datos, otro es nuestro servidor que se conecta a otros sistemas. Yo trabajo en una cooperativa. Ese servidor se dedica exclusivamente a comunicarse con los sistemas de las redes de pagos. Por ejemplo, aquí pago, Practipago. Tenemos otro servidor dedicado que se dedica exclusivamente a las transferencias CPAP. No sé si conocen las transferencias interbancarias. Y tenemos otro servidor que se encarga de atender los pedidos de tarjeta de débito, crédito y la aplicación móvil. Y en un servidor le ponemos 16, a otro 16, de repente al servidor de base de datos le ponemos 32, porque de repente puede haber más, ya que todos estos servidores virtualizados dentro del servidor físico finalmente se conectan a la base de datos, ¿no? Entonces, por eso le pusimos 32 a nuestro servidor de base de datos. O sea, por ahí de repente justifica tener un servidor con 256 gigabytes de RAM. ¿O ustedes qué opinan? Profe, la persona promedio usa su computadora generalmente como procesador de texto para hacer escritos y documentaciones. Nuestro teléfono en realidad no sabemos quién decide si es el nuevo, porque es nuevo hasta que salga otro más nuevo. Sí, Y la computadora, a pesar de que solamente usemos algunas personas para hacer escritos y documentos, siempre queremos el último modelo, el más de más capacidad y el mejor. sí. Sí, por ejemplo, los teléfonos. Eh, la gente compra un teléfono de 128 de almacenamiento interno, octa-core y no sé qué cosa, y solamente usa para su WhatsApp, Instagram y hacer llamadas. ¿Para qué tanta capacidad entonces? Es mi opinión, ¿verdad? O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta gastar mucho dinero en teléfonos.
Si cumple la función para la que yo necesito, con eso ya estoy feliz. Pero hay gusto de todo tipo. En mi trabajo también le cuento otra experiencia. Teníamos el problema de que las computadoras empezaban a ponerse muy lentas. Y el disco de estado sólido surgió. ¿Alguien usa una computadora con disco de estado sólido? De- Después de haber usado una computadora con... Yo pues no. Y grande es la diferencia, ¿verdad? Sí, súper, ¿no? Sí. En mi trabajo, ¿qué es lo que se hacía antes? Se compraba una computadora, cuando yo entré a trabajar ahí, había las computadoras de 8 bits, así, viejísimas. Después se cambiaron y ya eran procesadores más nuevos. Y hace 10 años se hizo la última compra de computadoras. Y después, creo que 5 años atrás más o menos, empezó a surgir esto del disco de estado sólido. ¿Y qué es lo que yo hice? Ponerle disco de estado sólido a todas esas computadoras viejas. Y funcionan pero de maravillas. No fue necesario. Esperé un poco que baje el precio de los discos. Y en vez de cambiar toda una computadora, traer una nueva. Y cumple su función, así como dijo el compañero. El que está sentado en un escritorio usa básicamente para escribir, usar Excel de repente y conectarse al sistema que es web, ¿verdad? Ya no necesita mucho procesador ni mucha memoria para correr ese tipo de aplicaciones. Bien, creo que no nos desviamos tanto del tema, ¿verdad? Interesante hablar de estas cosas. Algo se aprende. Yo les recomiendo a la gente que tenga una computadora y es muy lenta o ya se volvió lenta, ya sea notebook o de escritorio, pónganle un disco de estado sólido y van a ver que va a revivir su computadora. Yo hice eso. Yo mi notebook era con disco magnético, el disco duro. Y le puse disco de estado sólido y revivió mi computadora. Bien. Vamos a hacer un programa que va a sumar dos números. Y el resultado va a guardar en la memoria RAM. Con este mismo esquema que tenemos acá. ¿Cómo inicia eso? El contador de programa se pone en cero. Se transmite al registro de direcciones y el registro de direcciones tiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Se selecciona la dirección 000 apuntada por el registro de direcciones. Consulta por qué el registro tiene 000. A ver, ¿quién no habló todavía? Antonia. ¿Por qué el registro de direcciones tiene 000? Si alguien le puede ayudar, la compañera. ¿Y por qué no realizó ninguna tarea? Sí, está bien. Pero en realidad es porque el contador de programa le pasó esa dirección al registro de direcciones. El contador es el que define qué instrucción se va a ejecutar después y le pasa eso al registro de direcciones. El registro de direcciones lo que hace es se encarga de ir a buscar el contenido de esa dirección en la memoria RAM. Ahí encuentra y lo que tiene
está por acá. La unidad de control lee el contenido de la memoria en 000, o sea, la unidad de control lee esto y lleva al registro de datos. Carga eso ahí. Ahora, la unidad de control debe interpretar qué operación va a ejecutar la unidad aritmética lógica. ¿Y cómo hace eso? El contador aumenta en 1 y el registro de instrucciones recibe el código de instrucción, que son los 4 primeros bits del registro de datos. Es decir, estos. Y eso se lleva al registro de instrucciones. El controlador identifica el código de instrucción. Y el controlador dice que esta instrucción es sumar. Ahora que la unidad de control ya sabe qué operación realizar, se toma la dirección del registro de datos, los 4 últimos bits, y se transfiere al registro de direcciones. Entonces, con esto la unidad de control lo que hace es saber qué operación realizar y obtiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Se transfiere al registro de direcciones y la unidad de control busca en la dirección 1100. Por acá. 1100. Este es el dato que estamos buscando. Lee el dato y transfiere la información que contiene al registro temporal. Se va por acá. ¿Qué se almacena en el registro temporal? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué se almacena en el registro temporal? Los operandos. Eso ibas a decir, Ángel. Las operaciones realmente iba a decir, profe. Los operandos. Acá almacenan los operandos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos datos? En este caso, sumar. A partir de acá, ¿qué sucede? Como es suma la operación a realizar, entonces el contenido de R temporal se suma al contenido de R acumulador. Y el resultado de esta suma se ubica en el registro acumulador. Se suma esto y el resultado se lleva al registro acumulador. Fin de la primera instrucción. El contenido del contador, que después de haber obtenido la dirección ya se incrementó en 1, se transfiere nuevamente al registro de direcciones. Y nuevamente, ¿qué hace acá? Busca el dato en esta dirección de memoria. Acá. Esta es la dirección y este es el dato. ¿Y qué es lo que sucede acá?
lo mismo que hace rato, se transfiere, la unidad de control transfiere esta información al registro. ¿Cuál registro? A ver si prestaron atención. De datos, Al registro de datos, profe. Excelente, excelente. Al registro de datos. Acá. Y nuevamente el registro de instrucciones toma los 4 primeros bits para identificar qué operación va a realizar. El contador se incrementa en 1, por supuesto, una vez hecho esto, porque ya obtuvimos el dato. Se transfieren los primeros 4 bits al registro de direcciones. Y nuevamente es sumar. Y ahora los 4 últimos bits transferimos al registro de direcciones para obtener el dato que vamos a sumar al dato que tenemos en nuestro registro acumulador. Se va a buscar. Este es el dato que va a llevar ¿dónde ahora? Al Ok. registro temporal. Excelente. Excelente. Presten atención porque esto es tema de examen. Lleva al registro temporal. Y el controlador nos dijo que es una operación de suma. Entonces lo que vamos a hacer es sumar lo que hay en el registro acumulador más lo que tenemos en el registro temporal. Ustedes ya saben hacer la suma binaria. Esto se suma y el resultado se carga nuevamente en el registro acumulador. El resultado de la suma de esto más esto da esto. Fin de la segunda instrucción. De nuevo, el contador transfiere al registro de direcciones la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. 0010 se va a buscar en esta dirección. La encontró. Y este es el dato. Esta es la instrucción. Esta instrucción nuevamente se lleva al registro de datos. El registro de instrucciones toma lo que le interesa, en este caso los 4 primeros bits. Y el controlador identifica qué operación tiene que realizar. Incrementa el contador en 1. Y el controlador dice que esta operación quiere decir guardar. ¿Y dónde va a guardar? Acá en el registro de datos, los 4 últimos bits nos dice la dirección en donde vamos a guardar lo que tenemos en el registro acumulador. Nos vamos a esa dirección. Dice que vamos a guardar acá. ¿Qué vamos a guardar acá? A ver si me siguen. Lo que está en el acumulador. Excelente. Lo que está en el acumulador. El bus de datos se encarga de llevar y sobrescribe la información en la dirección dentro de la memoria RAM. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Profe, toda esa operación es la suma de 2 números nada más. Sí, pero esto sucede no en 20 minutos como yo hice, ¿verdad? La computadora hace en milisegundos. Esto es lo que hace la computadora para sumar 2 números. Internamente, ¿verdad? Acá no entra lo que ingresamos por teclado, lo que vemos en pantalla o ese tipo de cosas. Es lo que internamente hace una computadora para sumar 2 números. Acá puede venir cualquier valor, no necesariamente esta
esta cronología de números, sino puede venir, yo guardo un número 5, el dispositivo de entrada lo que hace es transformar esas señales eléctricas y me guarda en la posición 000, número 5. ¿Me explico? ¿Me entienden? Profe, lo que yo entiendo es de que los números a sumarse que fueron tomándose, el Sí. primero asumió que es positivo y se guarda como número positivo. El segundo se verifica otra vez y se comprueba que es un número positivo. Y eso hace de que finalmente se sumen y la suma vaya a parar en el acumulador. Porque los dos, porque los dos números procesados son números positivos. En realidad, eh, no sé si me voy a equivocar o no, pero en realidad la computadora no sabe lo hacer otra cosa que no sea sumar. Y son las posiciones de los números binarios los que determinan si un número es negativo o positivo. Para nosotros. Para la computadora siempre es una cadena de unos y ceros. Y la computadora tan, tan tonta, en realidad la computadora es una máquina tonta que hace todo lo que nosotros le decimos, que solamente suma. Y todo lo que vemos en pantalla es una suma de miles de millones de bits que están transcurriendo por milisegundos para mostrarnos esa información. Porque en el proceso yo escuché 2 veces la palabra suma. Entonces, en el primer término decía suma y luego se va al acumulador como un número a sumar. Sí, y Luego procesamos el segundo número, nuevamente dijimos suma y llevamos al acumulador y ahí automáticamente le suma, sí, porque los dos son positivos, digo, tomando así como una suma taxativamente. normal. Ajá. Porque Sí. dos veces escuché yo el proceso de suma. Sí, el Por eso digo controlador que que define eso, qué vas a hacer con ese número, vas a sumar, vas a restar, vas a multiplicar, pero en realidad por dentro la computadora lo que hace es, yo entiendo que la computadora solamente hace sumas. Bien, avancemos ¿Tienen alguna otra pregunta? Por favor. Yo quise mostrarle primero esto para que después la teoría sea un poco más sencilla de interpretar. ¿Qué hace la unidad de control? Detecta señales eléctricas de estado procedentes de las distintas unidades, indicando su situación o condición de funcionamiento. Capta de la memoria, es lo que vimos, secuencialmente las instrucciones del programa y de acuerdo con el código de operación de la instrucción captada y con las señales de estado, genera señales de control dirigida a todas las unidades, monitorizando las operaciones que implican la ejecución de la instrucción. La unidad de control contiene un reloj, que es un generador electrónico de pulsos, el cual sincroniza todas las operaciones elementales del computador. El periodo de esta señal se denomina tiempo de ciclo, comprendido aproximadamente entre décimas de nanosegundos y varios microsegundos. La frecuencia del reloj inverso del tiempo de ciclo suele darse en millones de ciclos por segundo, megahercios, o en miles de millones de ciclos por segundo, gigahercios. Hoy día ya hablamos de gigahertz. Todos los procesadores ya vienen con capacidad en gigahertz. La unidad aritmético-lógica contiene los circuitos electrónicos con los que se hacen las operaciones de suma, resta, multiplicación, las operaciones lógicas, comparar dos números, operaciones del álgebra de Boole binaria, etc.
También se denomina unidad de tratamiento o camino o ruta de datos, porque también tienen elementos auxiliares por donde se transmiten buses de datos o almacenan temporalmente, que son los registros que vimos ya, los datos con que opera. La memoria principal o memoria interna actúa con gran velocidad, está ligada a las unidades más rápidas del computador, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Para que un programa se ejecute, debe estar almacenado en la memoria principal. Está dividida en posiciones o palabras de memoria de un determinado número de bits. Para leer o escribir una información es necesario dar la dirección de la posición. Está compuesto de una zona ROM, que es de solo lectura con información permanente, y otra zona RAM, que se puede leer y escribir, y es volátil. Hasta ahí el contenido de hoy. Nuestra bibliografía de cabecera. Acá también les dejo un enlace de YouTube hecho por el mismo autor de nuestro libro, para que puedan mirar y profundizar sobre esto. Y ahora yo tengo que nuestro primer parcial es el 1 de abril. A ver. 1 de abril, a ver, 1, 2. Dentro de 3 semanas, prácticamente. ¿Sería todo virtual, profe, eso? ¿O Sí, cómo sí. sería el examen? Si no puedes Va a ser explicar. virtual. Va a ser un cuestionario que va a estar abierto ese día, todo el día. Van a tener 60 minutos, o voy a tratar de que sean 90 minutos para resolver. O sea, una vez que abren el cuestionario, tienen que estar preparados como para resolver ya todo el examen, porque no les va a permitir, una vez que cierren, ya se envía lo que respondieron hasta ese momento y no van a poder, salvo casos especiales, si tienen algún problema, electricidad, internet, algo de eso, avísenme y vamos a ver cómo resolver eso. Y va a ser un cuestionario, van a tener distintos tipos de preguntas, que van a tener un tiempo de 60 a 90 minutos para responder, y va a estar basado en la unidad 1 y la unidad 2. Y tienen que mirar los materiales, los videos, el material leído que está en Educa, para poder contestar todas las preguntas sin ningún problema. Profe, Sí, el examen va a ser como si fuese un trabajo práctico en la plataforma de Educa, ¿verdad? Vamos a tener Educa y vamos a encontrar ahí primer parcial y abrimos, y van copiamos, a responder las eh, preguntas. No, no, no. completamos No, ustedes y van a abrir luego y ahí mismo en el portal van a resolver el examen. ahí mismo, directo. Sí, directo. Te va a salir, por ejemplo, selección múltiple. Ajá. Se responde, se pasa a la siguiente pregunta. Va a salir, por ejemplo, un ejercicio de aritmética binaria. Eso Ujú. ustedes desarrollan y van a tener las opciones de respuesta y seleccionan la correcta. Y pasan a la siguiente pregunta. Y así. No va a haber nada que Y, descargar ni nada de eso. y una vez terminado, vamos a encontrar ahí el control de enviar. Se Sí, envía. sí, sí. Exactamente. Ah, Tienen un botón al final de que dice finalizar tarea. Y eso ya envía con las respuestas guardadas. ya. ¿Y cómo sería? Eso, el inicio sería coincidente con el horario de la clase, No, porque a veces se determina otro horario para los exámenes. ustedes van a poder entrar para el examen desde las 7 de la mañana
hasta las 23 horas. No les recomiendo que entren a las 22:45, por ejemplo, que van a tener 15 minutos nomás ya para desarrollar. Inclusive puedo dejar hasta las 23:59, entonces ustedes en el día se organizan, entran en el examen. Una vez que entran, ahí ya corre el cronómetro para resolver el examen, que va a ser 60 o 90 minutos. Tengo que definir con la gente de académico. Por eso voy a tratar de que sean 90 minutos. Entonces ustedes, por ejemplo, se conectan a las 8 de la mañana, abren el examen y tienen tiempo de resolver hasta las 9:30. Ya. Desde que abrís ya te corre el tiempo. Ya entonces. corre el cronómetro, exactamente. Bien. Perfecto. La actividad de esta semana Dame un tiempito para leer un poco, profe, esta semana. sí, está en Educa todo esto. Quiero leerle la parte más Ujú. importante nomás. Ya, Está perfecto. todo en Educa para que lean detalladamente. Luego quiero darle así un pantallazo rápido para... básicamente la actividad consta en que, por ejemplo, Raúl, vas a entrar en el foro, vas a agarrar la pregunta 1, vas a iniciar ese tema y vas a responder. El siguiente compañero que entre, por ejemplo Ángel, va a tomar esta pregunta y va a responder. Esta y va a responder. Como somos 19, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 primeros van a agarrar una pregunta en forma secuencial, una sola pregunta y van a responder. Y el resto, el que se atrase, entre comillas, ¿verdad? No atrasarse tampoco, va a responder una de las preguntas de los compañeros. La idea es participar del foro. Y nada más, esa es la actividad de esta semana. Eso ya está abierto, profe. Ya está abierto, sí. Ya está en Educa. Está disponible y ya pueden hacer si quieren. ¿Verdad? Y eso es todo por hoy. ¿Alguna otra consulta? Pueden leer bien el material, la guía de la actividad. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el grupo WhatsApp y ahí respondemos cualquier duda que tengan. ¿Está bien? Dejamos hasta acá. ¿Les parece? Espectacular. Dale, profe. Listo, profe. Vale, Dale, gracias a gracias. todos por su Gracias, profe. participación Buenas noches. Buenas noches. y nos vemos el próximo lunes.